tal si abrimos la palabra de Dios juntos y vamos a Hechos, que es la serie que hemos estado compartiendo por algunas semanas con ustedes, su servidor y otros hermosos y hermosas predicadores y predicadora ha compartido de alguna manera la palabra de Dios y hemos intentado, aunque debo reconocer que voy mucho más lento de lo que mis hermanos predicadores anterior a mí lo hicieron. Los hermanos tuvieron la facilidad de enseñar hasta 2 capítulos a la misma vez. Yo me paro en los primeros 3 versículos y me quedo ahí patinando como con la rueda en el barro, pero sepan entender que hay cosas que son hermosas y me siento tentado a detenerme en cada una de ellas. Pero en el día de hoy estamos viendo el capítulo número 13 de Hechos de los Apóstoles. Y el mensaje para ustedes en el día de hoy se titula La actividad del Espíritu Santo en comunidad. La actividad del Espíritu Santo en comunidad. Hechos 13, luego voy a una breve introducción para de alguna forma cimentar lo que voy a enseñar para que mis hermanos y amigos que están primera o segunda vez con nosotros entendamos juntos, más o menos de qué se trata este asunto y luego vamos de lleno a la enseñanza. ¿Estamos listos? Hechos 13, si tienes tu Biblia conmigo y si no el texto aparece en pantalla, leamos juntos del verso 1 al verso 5. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, nosotros también tenemos a nuestro negro, Lucio de Cirene, algunos se rieron pícaramente cuando dije negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que les he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, lo despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron hacia Eleusia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. También tenían a Juan como ayudante. Padre, hemos abierto nuestro corazón para adorarte, para exaltarte, y ahora queremos tener la misma actitud ante tu palabra. Permite que tu Espíritu Santo nos inspire, nos hable, como siempre lo hace a través de la Escritura. En el nombre de Jesús oramos y la iglesia entera me ayuda con un fuerte bien. La iglesia de los Hechos, el libro de los Hechos, la verdad que algunos teólogos lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo. La razón por la cual lo llaman el Evangelio del Espíritu Santo, algunos conocedores profundos de la Escritura, es porque literalmente Hechos es la segunda carta, el segundo tratado de Lucas. Lucas, el Evangelio de Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas, escribe todo lo que el Evangelio de Lucas tiene y es todo el obrar de Jesús. Jesús sanando, Jesús libertando, Jesús predicando su reino. Ahora llega el segundo tratado, que sería la segunda carta. La segunda parte del email es justamente el libro de los Hechos. Hechos comienza así. Justamente Lucas dice, en el primer tratado, oh Teófilo, te conté cómo Jesús estableció su reino y ahora te voy a contar cómo la iglesia agarra el ADN, el DNA de Jesús y es embestida por el Espíritu Santo como centro de la reunión y comienzan lo que nosotros llamamos la iglesia del primer siglo o la iglesia primitiva, que son los primeros pasos de esta iglesia que era un baby, una iglesia infante como iglesia, me refiero, no inmadura, sino infante en su crecimiento, porque recién estaban viviendo, experimentando lo que era ser una iglesia alrededor del Espíritu Santo. La verdad es que el protagonista principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. ¿Quién es? En este libro usted va a encontrar un montón de personajes. De repente va a encontrar a Pedro, de repente va a encontrar a Pablo, de repente va a encontrar a Bernabé, de repente va a encontrar sucesos extraordinarios, milagros creativos. Sin embargo, todas esas, la verdad, sinceramente, son cosas secundarias. Son cosas secundarias. No es que estoy desmereciendo a los siervos de Dios de aquel momento. Lo que digo es que no son cosas tan importantes como ver al Espíritu Santo obrar, tomar la iniciativa y obrar a través de los primeros creyentes en Cristo.
¿Por qué digo esto? Porque el mismo Espíritu Santo que operó en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que opera en la iglesia del siglo XXI. El mismo Espíritu Santo que usó a Pedro, que usó a Juan, que usó a Bernabé, que usó el apóstol Pablo, es el mismo Espíritu Santo que no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Se entiende eso? Así que estamos ubicándonos para prepararnos y ver no esto como una historia que pasó y nada más, sino para ver cómo el Señor va a continuar o a través de la historia de la iglesia, en términos generales, ha continuado con la misma intención de utilizar la iglesia como ese luminar a un mundo perdido. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, perfecto. En el capítulo 12, predicación del domingo pasado, hemos aprendido cómo Pedro es liberado de la cárcel, milagrosamente liberado, con una sola función: el salir de la cárcel, no solamente para experimentar el milagro de haber sido liberado, sino para continuar siendo el predicador al pueblo judío. En el capítulo 13 va a aparecer el apóstol Pablo, Saulo todavía, como lo conocemos con su nombre original, pero en el capítulo 12 está Pedro. Déjenme comentar esto que me parece interesante. Pedro era el hombre que Dios utilizaría para predicar al pueblo judío. ¿Por qué es tan importante el capítulo 13? Porque aquí es donde está el parteaguas. Aquí es donde comienza la verdadera historia de la misión. La iglesia afuera de sus cuatro paredes. Ahora está Saulo de Tarso, que va a ser elegido por el Espíritu Santo para ser el próximo predicador al mundo gentil. Como te has dado cuenta, la Biblia va a señalar, si no puedes detenidamente leerlo en casa, todos los lugares. Y si tienes alguna computadora o teléfono contigo, luego busca por curiosidad el primer viaje misionero de Pablo y te vas a dar cuenta que dio muchísimas vueltas Pablo, obviamente con una embarcación precaria de aquel momento, predicando el Evangelio. Y todo ese mundo, póngame atención, todo ese mundo al que Saulo de Tarso sale a predicar es lo que llamaremos el mundo de los gentiles. De ahí, para que me entiendas mejor, de ahí venimos nosotros. A no ser que alguno aquí haya nacido en Israel, que yo realmente no sé, todos los que estamos aquí podemos decir que somos ese árbol injertado en cuanto a los gentiles. Y la verdad, mis queridos hermanos, tenemos que agradecerle la predicación del apóstol Pablo, que se animó a cruzar el charco del otro lado y predicar el evangelio a los que no eran judíos. Así que un aplauso a Jesús por Pablo. Qué curioso. Pero hay todo un contexto que se arma, que no lo vamos a inventar, lo dice la Biblia. Y un poco en ese contexto es donde yo me quiero centrar en el día de hoy. Porque la iglesia de Antioquía, que es la protagonista de todo este asunto, es una iglesia maravillosa. La verdad, cualquiera quisiera ser miembro de esa iglesia. Es más, cualquiera quisiera ser pastor de la iglesia de Antioquía. Hasta quisiera ser líder de alabanza de la iglesia de Antioquía, porque es una iglesia maravillosa. ¿Por qué era tan maravillosa Antioquía? ¿Porque había argentinos adentro de la iglesia? No. Esta era una iglesia con una cualidad maravillosa. Era una iglesia multicultural. Era una iglesia que había sido fundada por gente común. ¿Me estás entendiendo eso? Gente común. Esta iglesia no la funda ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Bernabé, ni Saulo, ni ningún famoso. Esta iglesia la funda la gente común, la gente normal. Salen todos perseguidos, según nos enseña la Biblia en Hechos capítulo 9, cuando matan a Esteban, salen corriendo del lugar donde estaban siendo perseguidos por ser creyentes en Cristo, y entonces llegan a Antioquía, donde comienzan a predicar, continúan más bien predicando el Evangelio. Los judíos conservadores le seguían predicando a los judíos conservadores. Pero teníamos los judíos también con cultura griega. Entonces esos judíos con cultura griega le predicaban el evangelio a los griegos. ¿Qué pasaba cuando todo el mundo predicaba? La iglesia crecía. ¿Qué pasa cuando la gente comparte de la pasión de Cristo? ¿Qué pasa? Naturalmente crece. Diga conmigo, crece. ¿Qué pasa cuando usted naturalmente come?
Dígalo sin pena. No quería decir engordan, pero sí crecemos, porque tenemos los nutrientes necesarios para crecer. ¿Qué pasa cuando la iglesia tiene pasión por la causa de Cristo y está llena del Espíritu Santo? Abra la palabra, comparte la palabra, y esto es algo natural. No hay que hacer un curso de evangelización, ni tomar una conferencia profética para aprender cómo predicar. La predicación del Evangelio es una forma natural. Mostramos a Cristo nuestro diario vivir, y ese es el gran reto, ¿no? ¿Sí o no? Bien, aquí está esta iglesia, formada por gente común que predicaba de Cristo de forma común. Entonces luego se ve la necesidad de llamar personas preparadas para que siguieran orientando este grupo maravilloso que iba creciendo de forma integral y natural. Y entonces aparece la cualidad de los primeros personajes de esta Biblia. Dice el verso 1 que adentro de la iglesia, imagínense por favor por un momento conmigo, ¿qué tal si nosotros podemos agarrar la iglesia de Antioquía, tenerla figuradamente delante de nosotros, tomar un bisturí, abrirla por la mitad como si fuéramos los tremendos cirujanos, abrirla por la mitad, separar un poco los dos pedazos de esta iglesia y ver el corazón de la iglesia? ¿Se entiende lo que estoy tratando de explicar? No se preocupen que nada de eso literalmente va a pasar. Pero digo, ¿qué tal si nos metemos adentro por un ratito y me regala los próximos 10, 15 minutos y creo poder contarte algo que te va a encantar aprender? Vemos adentro de la iglesia de Antioquía y lo que vemos en esta iglesia que funcionaba tan bien, que crecía tan saludablemente, que tenía tanta pasión por la predicación del Evangelio, que fue la primera en dinamitar a Saulo de Tarso a predicar a los gentiles, ¿qué había adentro de este grupo? Dice el verso número 1, que lo leímos juntos hace un rato, que aquí adentro de la iglesia de Antioquía había profetas y maestros. ¿Qué había? En Antioquía había personas profetas y personas maestros. Cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de profetas, no estamos hablando nada más y nada menos de que personas que son voceros de la palabra de Dios. Dice la misma Escritura de sí misma que no hay palabra profética más certera que la palabra de Dios. ¿Usted tiene una Biblia con usted? ¿Usted la tiene con usted? ¿La puede levantar? ¿Usted tiene un teléfono con usted que tiene una Biblia dentro? Usted levante, si no, mire el televisor que está ahí, levántelo por lo menos. Usted tiene en su mano, en su poder, a su alcance, la palabra profética más certera. ¿Por qué la Biblia es la palabra profética más certera? Porque todo lo que está ahí se cumplió. Y lo que se va a cumplir, se ha de cumplir. ¿Por qué razón? Porque Dios fue el que lo dijo. Y Dios tiene la cualidad de no ser hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. ¿Cuántos hermanos, hermanas, no nos ponemos de acuerdo ni siquiera para saber qué vamos a comer? Mi amor, ¿qué comemos hoy? Lo que quieras. La respuesta inmediata, hasta que llega el momento de decidir. Y entonces cuando yo decido de lo que quiero, ¿qué recibo como respuesta? Ay, eso no. La idea mía no es hablar mal de ninguna mujer, pero reciban en el nombre del Señor. Un profeta es un vocero, un profeta no es un adivino, un profeta no es alguien que entra en trance como el Chapulín Colorado con las antenitas y recibe un mensaje y ve una vaca volando o comió mucha pizza la noche anterior. Un profeta es un vocero. Cada persona aquí presente que se dedica a proclamar la palabra de Dios se está convirtiendo en un profeta activo. ¿Tengo algún profeta conmigo? ¿Tengo algún profeta que no sabía que era profeta? A partir del domingo que viene, cuando entre por ahí, me van a decir, ¿qué tal, señor don profeta? Mínimo me deben saludar así. Y entonces encontramos las segundas personas, que son los maestros. Un maestro no es alguien que sabe mejor o más que tú. Un maestro es alguien que te instruye. Maestro es la persona que toma algo difícil y lo hace fácil y no al revés. ¿Se entendió? Buenísima frase para el Facebook esa. Un maestro es alguien que toma algo complicado de entender. Jesús explicaba a un grupo de personas bien tercas y cabezaduras acerca del reino de los cielos.
¿Y cómo hacía Jesús para enseñarle a un grupo de personas tercas y cabezaduras acerca de algo que no podían entender? ¿De qué les hablaba Jesús? De la semilla del grano de mostaza. Entonces todos los que estaban ahí, que eran campesinos, todos entendían. Oh, yo entendí. Entonces de repente vamos a hablar del ganado, o vamos a hablar del labrador, vamos a hablar de todo lo que la gente puede entender. Jesús utilizaba todos los ejemplos simples para que algo complejo se haga fácil de digerir y de entender. Un aplauso a ese maestro que tenemos, ¿eh? Sí, sí. Así que aquí no había personas superdotadas, sobredotadas, extradotadas. Había personas que hablaban la palabra de Dios y había personas que les gustaba discipular, enseñar, caminar con otros. ¿Tengo gente así en The Bridge en español? Tengo mucha gente así, a Dios gracias. Lo segundo que vemos en esta cualidad de grupo y de característica de la iglesia de Antioquía es que ellos se estaban juntando o se juntaron, según el verso número 2, participando del culto al Señor mientras ayunaban, y ahí, en ese contexto, fue donde el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Saulo y a Bernabé para el trabajo que los he llamado. Pónganme atención, por favor, a esto. Ellos estaban, según el verso 2, ¿qué estaban haciendo? Estaban los profetas y los maestros, y todos estaban haciendo ¿qué? Hay varias versiones según la Biblia que tecas. Mínimamente voy a leer 2 de ellas. Verso 2 dice que ellos, los profetas, los maestros, todos estaban participando en el culto al Señor y ayunando. Ponme el texto, por favor, en pantalla, si es tan amable. El siguiente. El verso número 2. A la cuenta de 2. A la 1 y a la 2. Lean conmigo, por favor. Bien, gracias. El que sigue. Perfecto. Y Saulo, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo que los he llamado. Pongan atención a esto. Los profetas y los maestros y el resto de la congregación de judíos y de griegos creyentes en Jesús, ¿qué estaban haciendo? A ver, clase de one-on-one, de lo simple. ¿Qué hacían? Estaban ayunando y estaban participando en el culto al Señor. Otra versión, 1960, una versión más común entre los hermanos hispanos, dice: ellos ministraban al Señor. ¿Qué hacían ellos? La palabra ministrar, que aparece aquí, es exactamente la misma palabra que nos ayuda a entender lo que sucedía en el Antiguo Testamento. Cuando los sacerdotes y los levitas, por orden de Dios, ponme el tabernáculo, por favor, en la imagen. Bien, este es el tabernáculo. Para el que no está muy familiarizado, no se preocupe por los detalles. Este es el lugar donde habitaba la presencia de Dios. En todo el Antiguo Testamento, Dios vivía dentro de una caja. ¿Me siguen la idea? Dios había dicho que esto fuera así. Esto tenía varios lugares: patio, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero si usted pone atención, hay un lugar en mi mano izquierda, posiblemente tu mano derecha, una especie de rectángulo, una parrilla. Hasta hambre me dio ahora que lo veo. Y una frase que aparece ahí, bastante legible para todos, que dice: altar del sacrificio. Síganme la idea, por favor, porque la palabra ministrar en el Nuevo Testamento connota, tiene la misma idea de la misma palabra que se usa en hebreo para todo el pueblo de Israel, que tenían que, por orden de Dios, llegar al lugar santísimo, que era el lugar donde vivía la presencia de Dios, y sacrificar. Ahora, en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿qué se sacrificaba? Suegras no. ¿Qué se sacrificaba? Había animales que tenían. Mírale al lado y dígale animales. Había varias cosas que se usaban para sacrificar, desde aves hasta animales más grandes, corderos puntualmente, y otro tipo, ovejas y otro tipo de animales más grandes. De repente el tamaño de la ofrenda era el tamaño del pecado. Agárrense, mis hermanos.
porque aquí haríamos fila con camiones, troques, de esos que, volcadores, para que... ¿Me siguen la idea, sí o no? Yo sé que ustedes no lo digo por mí. En ese lugar lo que había era que había que hacer sacrificio. Era lo que Dios pedía para la adoración, que hubiera derramamiento de sangre, que hubiera justamente algo que sea sacrificado. Ahora, la razón teológica por la cual Dios prepara a Israel todo una gran cantidad de años es para que entonces supieran que el Cordero perfecto, el Inmaculado, el que derramó hasta la última gota de su sangre, Cordero perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna quebradura, sin ninguna abolladura, si se quiere, muere en la cruz del Calvario, Cordero perfecto, para por su sangre darnos acceso libre al lugar santísimo que es la presencia de Dios. Alguien tiene que aplaudir fuerte. Sí, sí. Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12 dice esto. Miren qué interesante lo que el autor de los Hebreos habla acerca del sacrificio. Es Hebreos capítulo 10, versos 11 y 12. Busquen ustedes, si no yo lo leo. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, hablando de Cristo, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios. Antes había que hacerlo de forma continua. Una vez que Cristo lo hace por propia voluntad y se da como sacrificio perfecto, ya entramos directamente al lugar santísimo. ¿Se entiende eso? Por eso Hebreos te dice, vengan a la presencia de Dios confiados. No te vas a caer muerto como antiguamente sucedía. Y hablando de muertos, déjame contarte algo bien curioso. Al lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto, solamente entraba alguien llamado el sumo sacerdote. Una sola vez al año. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Atado del pie o de la pierna. Una sola vez atado de la pierna. Entraba al lugar santísimo. ¿Por qué iba atado de la pierna? Porque si el sumo sacerdote estaba en pecado y caía muerto delante de la presencia de Dios, se lo jalaba. ¿Quién iba a entrar ahí a buscarlo? ¡Ja! ¡Pum! Cuando los de acá de la cortina escuchaban, ¡pum! Cayó, listo, uno menos. Bueno, dale, jala la cuerda. Porque no se podía estar de forma impura delante de la presencia de Dios. ¿Se entiende por qué Cristo murió en la cruz? Para que nosotros podamos tener acceso a un Dios santo cuando nosotros no lo somos. ¿Se entiende acá? Perfecto, déjeme seguir la idea de la administración. En el Nuevo Testamento ellos estaban ministrando al Señor. Ahora, déjeme explicar esto. No es que se estaban ministrando solamente entre ellos. Ni es que tampoco estaban siendo ministrados ellos por Dios solamente, sino que también, síganme la idea, ellos eran los que también ministraban al Señor. Ahora, ¿cómo se ministra al Señor de forma práctica? ¿Cómo me pongo en el altar de forma práctica? Déjenme enseñar algo que me parece muy curioso. Ustedes saben que con el pasar del tiempo el lenguaje se va perdiendo, ¿no? O uno va usando términos que uno aprendió. ¿Me siguen la idea? ¿Están acá conmigo? Pónganme atención. En el día de hoy, siglo XXI, iglesias de hoy, ¿cuál es el altar de la iglesia? Mi altar es conforme a mi estatura. ¿Cuál es el lugar santo de la iglesia? ¿Y el lugar santísimo de la iglesia cuál es? Dios mío, qué confusión. Bien, todo eso figura en el Antiguo Testamento. En una iglesia, en un templo, en un lugar de congregación, no hay lugar santísimo, tampoco hay altar, ni tampoco hay lugar santo. Uy, qué decepción alguna, me están mirando con cara de preocupado. Porque entonces lo que Cristo dice en cuanto al templo es que lo iba a desarmar en 3 días y en 3 días lo iba a levantar de entre los muertos para que el Espíritu Santo habite adentro de nosotros y ahora el templo soy yo. Ahora yo soy el altar donde Él arde. Mira al de al lado, dígale, ¿qué cara de altar tienes? Con razón, tu cara de altar.
Entonces, a ver, hermanos, acá en esta iglesia la gente pasa al altar. Mire, hermano, si usted pasa para adelante, yo me tengo que ir para atrás, porque todos no entramos. Cuando alguien dice, voy a pasar al altar, ¿se entiende lo que estoy enseñando? Hay un altar donde uno debe de pasar. Bueno, por razones físicas, acá no hay altar, ni aunque usted llamaría la parte de adelante el altar. En el tiempo pasado, la Iglesia Bautista tomó la costumbre de llamar a la gente al arrepentimiento y hacerla pasar al altar. Una costumbre de la hermosa Iglesia Bautista. Dios bendiga a cada bautista. Pero eso ya pasó. Y era una costumbre no teológicamente correcta, sino que fue una costumbre de las campañas evangelísticas que los hermanos bautistas hacían. El gran Billy Graham, cuántas almas nos han salvado por ese gran predicador. ¿Qué hacía terminando el mensaje? Invitaba a la gente a pasar ¿a dónde? Adelante, al altar. Pero claro, nadie tomó una clase de teología en 5 minutos. Ahora después esa moda se llevó a las iglesias. Y la iglesia dice, los hermanos decimos, hermano, venga, pase al altar. Insisto, si usted pasa al altar, yo tengo que volver a la silla, porque todos no entramos. ¿Se entiende? Hay un lugar donde la presencia de Dios esté más fuerte o habite o esté en otro lugar físico diferente a nuestro corazón. No. La verdad es que la promesa de Jesús es que de nuestro interior, póngame atención por favor, de nuestro interior, ¿de dónde? Correrían los ríos de agua viva. Así que mientras usted y yo estamos quizás torpemente esperando que me salpiquen de arriba, la promesa de Jesús para ti, para mí, por el Espíritu Santo es que Él brotaría, ¿de dónde? De adentro para afuera. Cuando me junto con los creyentes como ustedes, celebrando, ministrando al Señor, lo que hago es venir con un corazón dispuesto a adorarle a Él, a cantarle a Él, a exaltarle a Él, a orarle a Él, a proclamar el nombre de Cristo, porque no hay nada más grande que Él, no hay nada mejor que Él. ¿Sí? Y alguien pregunta, pastor, ¿acá en esta iglesia se cree en la administración? Claro que lo creemos. Pero te voy a animar a ti a que tú junto conmigo ministres al Señor. A ver. Si estamos esperando que otro venga a cargar nuestros tanques de gasolina, con lo cara que está, como me gustaría que alguien... Lo que la iglesia hace... Lo que la iglesia de Antioquía hacía, lo que la iglesia de Bridge Español va a hacer, o debe hacer, o vamos a ser retados para hacer, es ayudarnos mutuamente a orar, no solamente unos por otros, a ministrarnos unos por otros, sino a ayudarnos a engancharnos de quien tenemos que engancharnos. Te vamos a ayudar a que adores a Cristo. Los de la alabanza hacen un trabajo excelente en esta iglesia. Estos hermanos han hecho una obra maravillosa sinceramente, muy sinceramente, en tan poco tiempo se han organizado tremendo. Un aplauso a los hermanos, por favor. ¡Wow! Se organizaron, preparan canciones, oran por eso, se juntan a comer, comen bastante. Se preparan, vienen temprano, se van tarde. Realmente Mike, lo voy a nombrar a Mike solamente. Le doy un aplauso a Mike, por favor. Es tremendo. Y come bastante, ¿sí o no? Pero no podemos caer en el error de poner sobre de los hermanos la responsabilidad de que la presencia de Dios se manifieste en nuestras reuniones. ¿Se entiende eso? Al igual que ustedes no lo pueden hacer ni esperando algo de mí, extra, porque ni para mí tengo. ¿Se entiende? Y no podemos esperarlo de los hermanos o las hermanas que nos animan, o líderes, o ancianos, o predicadores, o pastores, o consejeros. No lo podemos esperar. ¿Qué podemos esperar? Que nos acompañemos mutuamente. ¿Qué sí hay que esperar de los creyentes que te rodean? Es que cuando Mauricio se caiga, yo lo levante.
y cuando yo me caiga, no me pisoteen. Él también me levante. ¿Se entiende eso? Bien, ¿cómo hacemos que la alabanza de la iglesia esté chida? Que sea una alabanza perrona. ¿Cómo hacemos? Esa parte edítenla del mensaje, pues, bórrenla. ¿Cómo hacemos que las reuniones sean llenas de la presencia de Dios? ¿Cómo? Pónganse serios. ¿Cómo hacemos? Participando, ministrando al Señor. Y entonces, la otra pregunta que voy a hacer, que tiene una respuesta inmediata, ¿cuál es la parte más importante de la reunión? Ya me voy entonces. ¿Habrá alguna parte importante en la reunión? ¿Alguno de ustedes me voy a morir de un infarto ahora mismo? ¿Alguno de ustedes ha cumplido años alguna vez? Me invitas a tu cumpleaños. ¿Alguno va a cumplir años pronto? ¿Quién cumple años pronto? ¿Cuándo? Julio 11, todos para tu casa, carne asada gratis para todos. Señora chef, quiero un pastel, fresa, chocolate, dulce de leche. Entonces yo voy y le digo a Mike, yo voy a ir para la parte más importante. Para alguien como yo, que tiene una diabetes potencial, ¿cuál es la parte más importante? La del pastel, hermanos. Cuando yo voy a tu cumpleaños, llevo un regalo, es a cambio de algo. No pienses que soy porque corazón generoso y bondadoso. Olvídate de eso. Voy para cambiarte tu regalo o un regalo por un pedazo de pastel de chocolate. Amén. Bien. Yo le digo a él, yo voy para la parte más importante, la parte del pastel. El resto de la fiesta no me interesa. Lo peor, tú como celebrando tampoco me interesas. Voy para el pastel. Pasen eso a la iglesia. ¿Cuál es la parte más importante? ¿El pastel? ¿El regalo? ¿O el celebrando? ¿Cuál es la parte más importante? Claro, tú vienes a la iglesia cuando puedes venir, lo entiendo perfectamente, pero vienes a una iglesia con actitud de celebración. ¿Desde cuándo? Desde que te levantas de la cama, te tomas tu café, te lavas tus dientes, por favor, lávatelos. Te peinas un poco lo que tengas, bueno, algunos se peinan, otros no. Y vienes a la iglesia a celebrar ¿a quién? No esperas el pastel, porque no sabes si hay pastel. Y no son las canciones lo más importante, porque es parte de un todo. La parte de la ofrenda tampoco es lo más. Yo tengo un amigo, Dios lo bendiga donde quiera que esté, que comenzó a venir a la iglesia y comenzó a escuchar del evangelio de tu servidor. Entonces me decía, ¿a qué hora es la reunión en tu iglesia? A tal hora. Y la parte de la ofrenda, ¿cuándo es? Yo le decía, ahí posiblemente como 11:20 levantan la ofrenda. Perfecto, 11:30 voy a estar ahí. ¿Cuál es algunos picarones, cuál es la parte más importante de una reunión? Es verdad. ¿Cuál es la parte más importante? El celebrando. ¿A quién venimos a celebrar cuando venimos a la iglesia? Sí. Aplauda, grita, haz algo. Ahora no hay animales para sacrificar, aunque tengo unos cuantos animales que... Ahora estamos nosotros para ofrecernos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, vamos ahí. Por último verso. ¿Alguien está aprendiendo algo esta mañana? Qué bien. Bien lo que dice la Biblia. Por lo tanto, tomando en cuenta las misericordias de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestra reunión, nuestro culto racional. ¿Quién es el altar? Nosotros.
¿Y qué hacemos como altar? Ministramos al Señor. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo hable. ¿Para qué? Porque eso fue lo que pasó con la iglesia de Antioquía. Había voceros, había maestros, estaban todos haciendo un altar para que el fuego ardiera. Y entonces en esa atmósfera maravillosa, el Espíritu Santo dijo. ¿El Espíritu Santo qué? Alguien quiere que... mira, a ver, cuando uno viene a una reunión, la verdad es que sepas o no, venimos porque queremos que Dios nos hable. ¿Sí? Algunos vienen invitados, otros vienen por curiosidad, pero en realidad, en el fondo de todo este asunto, todos venimos ¿a qué? A que el Espíritu Santo nos hable. Ahora miren este contexto de la iglesia de Antioquía. Es el Espíritu Santo dijo. ¿El Espíritu Santo qué? ¿Qué fue lo que dijo? Sepárenme a Bernabé y a Saulo para enviarlos a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo escucharon ellos al Señor? No se sabe. ¿Ves? No hay un detalle de cómo fue que este mensaje llegó a Saulo y a Bernabé. Quizás un hermano tuvo la convicción y le dijo, hermano Saulo, hermano Bernabé, creo que en mi corazón siento que Dios, tengo la convicción de que Dios te está llamando a predicar el Evangelio a este otro lugar. No lo sabemos, quizás fue una voz interna. Mis queridos hermanos, como Dios te hable, no se puede hacer teología de cómo Dios habla. Síganme la idea, voy a terminar ya. No se puede hacer una teología. Como Dios me habla a ti, no me habla a mí. Lo que sí sabemos es que Dios nos habla a todos por la Escritura. ¿Se entiende lo que digo? En el tiempo que yo fui seminarista, en el primer periodo de seminario, había una gran moda de que todo el mundo buscaba novia por el Espíritu o novio por el Espíritu. Síganme la idea, poco gracioso, pero grave al fin. Ustedes saben, un muchacho tan guapo como yo, alguien tiene que mentir, ¿verdad? Un día estoy pasando por el templo, por la puerta del lugar del templo del seminario, la capilla del seminario, y sale una hermana, muy linda ella, muy espiritual ella, bastante más grande que yo en edad. Y salió de la oración como una especie de trance, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo? Así como muy tocada ella, muy dispuesta. Ahora o nunca, habrá dicho en el fondo de su corazón. Dijo, esa. Y justo pasaba la víctima. ¿Cuál era la víctima? Su servidor. Entonces la hermana, muy seriamente, con permiso, mi querido hermano, voy a tocar a tu esposa un segundo nada más. Te la devuelvo, te la devuelvo. El Espíritu Santo me acaba de hablar. Uy, ¿qué pasó? Y me dijo que pronto conoceré a mi futuro marido. Entonces me miró bien y dijo, el único problema es que va a ser bastante menor que yo en edad. Entonces ahí yo respondí. Entonces yo le dije, Adriana se llama, no sé si está casada con hijos, Dios la bendiga, mi pobre hermana Adriana. Dije, Adriana, eres una mujer maravillosa, encantadora. Si tuviera tu edad, posiblemente oraríamos. Ven que antes se decía orar. Ya estaba todo hecho, pero había que orar. Pero realmente no eres la persona con la que me gustaría vivir, no sé. No te sientas mal, no te ofendas. Eres muy agradable, muy bonita, pero gracias. ¿Se entiende? ¿Te causa gracia? Dígame que sí. ¿Sabes cuántos matrimonios conozco casados en el espíritu y peleados en la vida real? Como que si Dios le dijo, ahora sí, por desgraciado, ahí te va, ¡fa! Te vas a casar con esta.
Yo no creo en el karma, pero eso es un karma. Estás pagando en vida lo que hiciste. Comenté esto como una cosa muy graciosa que me pasó hace muchos años, en un momento muy infantil y vulnerable de nuestra vida espiritual. ¿Se entiende que no podemos espiritualizar todo a pesar de que el Espíritu Santo habla? ¿Sabes que el Espíritu Santo es muy dulce? Es un caballero. Te va a hablar suave al corazón para darte una gran convicción de lo que estás haciendo. ¿Está bien o está mal? Y entonces los hermanos, la comunidad, ministrando juntos al Señor, vamos a confirmarte si es el Señor o no lo es. ¿Quiénes confirmaron que Saulo y Bernabé salgan como misioneros? ¿Quiénes fueron? No es que un día ellos se levantaron y dijeron, Dios me llamó, no sigo más al hombre, no me importa lo que digas, me voy a predicar a los gentiles. La misma iglesia dijo, Saulo, Bernabé, ustedes son hombres de Dios, vamos para adelante, estamos con ustedes para sostenerlos, para ayudarlos, queremos ser generosos, vamos a sostener, te creemos. Al igual que yo y que todos, anhelamos que Dios nos hable. Abra su corazón para que el Espíritu Santo le hable a usted de forma muy individual. Así como recibí algo muy gracioso, también recibí en alguna ocasión de mi vida cristiana, cuando estábamos recién casados con mi esposa, una palabra muy clara de alguien que no me conocía para nada, que nos ayudó a Pau y a mí a entender cómo el ministerio pastoral iba a seguir caminando. Te estoy hablando que eso pasó hace 24 años, 25 años atrás. Pero el Espíritu Santo siempre habla suave, es dulce. Escúcheme, y siempre confirma algo que está en el corazón del creyente. Nadie viene a dictarte la vida, a dictaminarte a ti qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, qué culpa hay que pagar, qué cruz hay que llevar. ¿Se entiende lo que enseño? Pero permite que el Espíritu Santo te hable al corazón, porque claro que Dios habla. Claro que Dios habla. Yo quiero que Dios me hable. ¿Y usted? Ponte en pie conmigo, terminamos así. Pasen, chicos. Y hablando de ministrar al Señor, hay una canción bien antigua, así como su servidor, que es tan hermosa en su esencia que toda la semana en mis caminatas estaban en mi mente pensando en el mensaje de hoy. Estoy seguro que la conocen. Es una canción muy simple, pero posiblemente nos va a ayudar a, en congregación, ministrar al Señor. ¿Te animas? Posiblemente los chicos la canten ahora. Podemos seguir de ahí. Postrado ante ti, mi corazón. ¿La conocen? Te adora, oh Dios, y siempre quiero estar parado y contemplar. Yo sabía, te adoro a ti, Señor. ¿La conocen? Te adoro. Otra vez.